Ecuador TV presenta Análisis Urgente. El plan económico del presidente Lenín Moreno incluye modificaciones en impuestos y contratos laborales, mientras el Ejecutivo destaca estabilidad tributaria, protección a la dolarización y generación de empleo. El sector productivo privado lo cuestiona. ¿Cómo fueron procesadas las propuestas en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario? ¿Estamos frente a un plan económico reactivador o recaudador? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Con la ministra de Industrias y presidenta del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Eva García. Muy buenas noches, amigos televidentes. En efecto, el plan económico presentado por el presidente de la República en esta semana es motivo de un análisis urgente y la inquietud se plantea en los distintos sectores, tanto de los líderes de opinión especializados como los sectores empresariales. ¿Es un plan recaudador o reactivador de la economía? Vamos entonces a hacerle esa pregunta a la ministra de Industria, Eva García, y no sin antes, y antes de pasar, mejor dicho, con ella, debo también decirles que en el segundo bloque estaremos con Iván Carballo, integrante del colectivo Proponle Empresario, y también con Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, como también con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ellos estarán en el segundo bloque de este análisis urgente. Señora ministra, muy buenas noches, bienvenida. Este plan económico del gobierno, ¿hacia dónde quiere ir? ¿A recaudar o a reactivar la economía? Buenas noches, señor Rabascal. Buenas noches a los televidentes. Definitivamente este es un plan encaminado a reactivar la economía, porque a simple vista se nota que no es un plan cargado de impuestos, no es un plan con una carga impositiva manifiesta, no es tampoco un paquetazo como se esperaba y como ha sido usual en la economía ecuatoriana. No hay subida de los precios de la gasolina, no hay alza del IVA, no hay otros impuestos inventados, no hay cargas impositivas al patrimonio o a los activos que hubiera sido nefasto. Y en cambio vemos una serie de políticas dirigidas casi directamente a lo que es el corazón de la producción, a la mayor parte, sobre todo a la mayor parte de quienes hacen la economía y la producción. Y tenemos también unas medidas específicas para el sector exportador. Esto hace todo un conjunto de medidas coherentes con los objetivos del gobierno, que son generar empleo, generar productividad, defender la dolarización y sobre todo tener un clima de estabilidad y confianza para producir internamente, para atraer al empresario nacional a que con confianza invierta y al empresario extranjero también, atraer la inversión extranjera. Sin embargo, de aquello, el sector empresarial dice que el incremento del 3 puntos del impuesto a la renta les quita competitividad y eso es cargarle, y si hay que reactivar la economía, no hay que subir impuestos, sino más bien disminuir los impuestos o por lo menos dejarlo tal cual como estaba. Sí, yo creo que si hacemos un análisis profundo de lo que significan los 3 puntos que se ha subido del impuesto a la renta y todas las, digamos, las disminuciones que se da en realidad, una disminución del anticipo y el recálculo del anticipo, vamos a ver que casi se compensa. Y además, yo creo que hay que tomarse un tiempito y mantener el diálogo, porque sí es importante que escuchemos lo que dicen los empresarios. Pues buena parte de sus sugerencias se tomaron en cuenta en la propuesta que se le presentó al señor presidente y el 86% ha sido plasmado en este programa de gobierno. ¿El 86% de las 139 propuestas? De las propuestas, por supuesto, de lo que planteó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que fue un ejercicio de diálogo en que estuvimos tanto el sector productivo como el sector público, al que se llegaron a conclusiones y consensos que fueron puestos a consideración del señor presidente. Yo sí le diría que para mí esto es una clara señal de lo que quiere hacer el señor presidente con la economía. Quiere una reactivación del país, generación de empleo, mantener firme la dolarización, generar nuevas plazas de empleo, nuevos tipos de empleo. Mire usted, hay una dedicatoria para quienes quieren emprender, exenciones de impuestos. Tenemos también para quienes quieren emprender y hasta para quienes quieren aprender a exportar
el sector exportador goza este momento de algunos incentivos adicionales, porque en la propuesta también está un drawback mejorado, como quien dice un upgrade en el drawback. Van a tener un incentivo mayor y mejor. No es posible que en un país con tanta potencialidad como el nuestro tengamos solo 1.650 exportadores. Quisiéramos que por lo menos triplique esa cifra. Bueno, pero por eso el Estado ecuatoriano, como política pública, tiene que dar las facilidades para que ese universo se incremente. Pero comencemos por los exportadores. Vamos, ¿cuál va a ser el incentivo a la exportación? Es decir, la evolución de los impuestos, el 50% en el 2018 y el otro 50% ¿cuándo? ¿Esos son los incentivos a los exportadores? Vea, los incentivos a los exportadores son algunos, porque todo lo que sea sujeto de exportación está exento de casi todos los impuestos. Y también hay retornos como el drawback, que estamos hablando de este gobierno. Puede ser que en el pasado no se haya instrumentado bien, pero ahora sí hay la promesa de que sea un drawback automático, ya, lo cual ya es una condición y es, como quien dice, una estabilidad en condiciones para que el exportador pueda producir y pueda confiado exportar, acceder a un crédito y saber que lo va a pagar porque va a tener este retorno. ¿Sí? Es un ofrecimiento y yo confío en que todos estos ofrecimientos del presidente se van a cumplir, porque sabemos que todos tienen una finalidad. No solo es tener competitividad, mejorar el empleo, el nivel de empleo, sino además defender la dolarización. Al sector exportador se le mantiene el impuesto a la renta en el nivel que está todavía vigente. Es decir, no va a sufrir el incremento de 3 puntos. Por supuesto, el sector exportador no sufre ningún incremento, es más, tiene devolución de impuestos en lo que exporta. Eso también es una normativa que debería conocerse bien, porque el sector exportador está exento de una gran cantidad de impuestos y también en las importaciones, por ejemplo, de materia prima. Lo que sí estamos planteando es que en lo que se trata de insumos intermedios haya, por ejemplo, una liberación del ISD, una exención en el ISD, el impuesto de salida de divisas, que se aplica a la materia prima y a la materia prima para exportación. Pero lo que es insumo intermedio todavía está sufriendo de esa carga del ISD. Pero todo es cuestión de irlo conversando también, de irlo negociando. Claro, lo que pasa es que el anuncio fue en líneas generales, más no hay el desarrollo, y los sectores empresariales lo que dicen es necesitamos el contenido de esas líneas generales como para poder estar tranquilos o para poder analizar o para poder dialogar. Sí, pero yo creo que el sector exportador está consciente de que se ha trabajado en función de aumentar las exportaciones y que se les está dando todas las facilidades y todo un entorno favorable para que estas exportaciones se multipliquen. Confiamos en que va a ser así. Ahora, el sector importador está preocupado porque dice, bueno, a ver, nos van a cobrar para combatir su facturación 10 centavos por producto, pero ¿cómo queda? ¿Por producto? ¿Qué tipo de unidad? Por ejemplo, si es producto esta tasa, es fácil cuantificar, pero ¿qué pasa con la soya o con la cebada, por ejemplo? Ya, eso es parte de la normativa y reglamentación que tendrá que darla el SENAE, pero lo único que le puedo decir es que hay que ir al principio y a qué motivó esta decisión. Tenemos el contrabando y un contrabando científico que lo que hace es perjudicar la producción nacional, al empresario nacional y también a nuestras exportaciones. O sea, el impacto del contrabando es tremendo y eso es lo que queremos controlar. Se estima que hay una pérdida entre contrabando, evasión de más de 2.000 millones anuales. Se plantea en esta primera etapa recaudar por lo menos unos 1.000 millones solo corrigiendo el tema del contrabando, lo cual yo no creo que ningún empresario nacional esté en contra de esto. Todo lo contrario, es algo que debió corregirse hace mucho tiempo y que va a requerir un proceso muy laborioso que va desde determinar precios mínimos referenciales de acuerdo a los niveles internacionales, porque para todos es conocido, y el señor presidente puso un ejemplo de cómo llegan productos, un par de zapatos a 50 centavos no es posible. ¿De qué manera la industria nacional va a poder competir con este tipo de precios? Con precios que no son reales, porque si usted se pone a ver, el transporte cuesta más que el precio al que se vende el zapato que se trae realmente con un tipo de contrabando ya científico. Eso es lo que queremos remediar. Y en ese sentido les conviene a los industriales y a toda la producción nacional. ¿Esta medida para combatir la subfacturación formó parte del diálogo dentro de las mesas?
Se habló del control y hubo un compromiso de los empresarios del sector productivo contra el contrabando, contra la evasión, por transparentar procesos, ¿ya? Eso fue un compromiso de ambas partes. Y yo veo importante que el gobierno ahora sí haga efectivo un control real al contrabando. Es bueno para todos. Ahora, pasemos al tema del pequeño y el micro y el pequeño productor, el pequeño empresario. Se dice que estas medidas están beneficiando a ese sector. Y el presidente de la República dijo, representan el 82% del sistema del sector empresarial. Pero ¿cuál es el aporte de ese sector empresarial en relación al Producto Interno Bruto y a la capacidad de generación de empleo? Sí, conocemos que... Mire, aquí tengo unas cifras de lo que dijo el propio presidente. Dice que aquellos cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000, que son más del 82% de las empresas existentes, que aportan significativamente al Producto Interno Bruto, pero más que nada generan empleo, hacen que emprendedores pequeños, medianos y micros tengan una actividad productiva que les permita subsistir con dignidad, generar empleo para sí mismos y pequeñas plazas sí, pero generar empleo y más que todo evitar una carga social. Lo interesante es que aquí no vamos solo con la parte impositiva, vamos con la parte de políticas, porque también se ha pensado en un crédito especial para estas micros, pequeñas, medianas, la economía popular y solidaria. Mire usted, se está pensando incluso en la parte de ser sujeto de crédito, en modificar el sistema que al momento nos mantiene unos 555.000 personas fuera del sistema crediticio por estar en central de riesgos, por pequeños créditos, a veces por problemas del sistema. Y esto es importantísimo, es tomar cartas en el asunto de un problema que mantiene fuera de ser sujeto de crédito a las pequeñas, medianas y micro unidades de producción. Y en este sentido, me parece que trascendemos, como le decía, a lo tributario para ir al sistema crediticio, donde ya se han articulado sistemas y modelos de crédito que tienen mayores plazos, menores tasas, que no exigen una garantía como la que anteriormente se exigía, pero con una dedicatoria a los emprendedores, a la economía popular y solidaria, a la micro y pequeña empresa. ¿Se va a crear un fondo de garantía especial para poder apalancar esa política pública de crédito? Ya la Corporación Financiera Nacional está trabajando en un producto para expresamente ponerlo a disposición de este sector. Pero para el micro y el pequeño y la economía popular y solidaria se ha destinado a Banecuador. Está el Banecuador, así es. La banca pública, se está haciendo un ejercicio con banca pública para que sirvan precisamente a estos segmentos de la producción. Ahora, se habla de una exoneración de impuesto a la renta en una primera, en un primer elemento, en una primera franja, llamemos así, para aquellos que facturan hasta $300.000 o menos de $300.000. En el tema de la economía popular y solidaria, me comentaba Lucía Calderón que ellos ya están exonerados, que el único compromiso que tienen es que reinvertir las utilidades que les queda. Bueno, esa es una condición, tienen que reinvertir las utilidades. Entonces, ¿dónde está el beneficio para ellos si ya lo tenían? Sí, pero ¿y qué pasa con el que no reinvierte? Pero bueno, eso ya porque eso es una de las condiciones, que si las cumplen tienen la exención, pero si no, pero ahora se da una condición general. Así como a los emprendedores se dice que los 2 primeros años no van a pagar impuesto a la renta. A los nuevos. Sí, van a estar exentos. O sea, sí hay que distinguir entre lo que es una condición de acuerdo a cumplir con un determinado condicionamiento, valga la redundancia, y otro que sea libremente usted emprende, tiene 2 años libres sin impuestos y sin necesidad de que reinvierta. Pero lo que sí se está considerando en todos lados, yo no podría decirle este momento cómo está quedando la norma, porque hay ya un proyecto de ley orgánica que va a considerar todo esto y que a no dudarlo la semana que viene lo vamos a discutir. El detalle, no puedo entrar este momento en el detalle, pero sí le puedo decir que las medidas están encaminadas a fortalecer, a motivar y a impulsar la producción de estas pequeñas unidades, que son la mayoría. Había otro elemento dentro de las medidas que es exonerar una primera franja de utilidades de $11.000 del impuesto a la renta, pero eso lo pongo simplemente como complemento. Pero cuando uno toma ese tipo de medidas y dice vamos a apuntalar al micro, vamos a apuntalar al pequeño, vamos a apuntalar a la economía social y solidaria, porque representan el 82%, porque son grandes generadores del empleo, algunos especialistas dicen que generan el 60% del empleo ecuatoriano. El tema es ¿a cuánto queremos crecer? Es decir,
¿Cuál va a ser el impacto de esas medidas en términos de crecimiento en relación al Producto Interno Bruto y en generación de nuevo empleo y de mejoramiento del empleo existente en cuanto a la calidad? En cuanto a la calidad Del empleo. del empleo, yo creo que todas las medidas han sido pensadas para fortalecer a esa pequeña unidad de producción. No podría entrar en este momento en el detalle porque es un tema que se lo dejo al Servicio de Rentas Internas, pero le puedo decir que en conjunto las medidas han sido tomadas para favorecer el desarrollo, no solo de la economía popular y solidaria, sino de toda la economía productiva del país. En eso estamos empeñados. Ok, eso se va a complementar con lo que se anunció también con las nuevas modalidades de contrato para que ciertos sectores se vean beneficiados. Dicen no a la flexibilización, pero sí a nuevas modalidades de contrato. Sí, claro, es muy importante la parte laboral y en eso está trabajando muy activamente el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo. Entiendo que hay como 19 modelos de contratos, considerando toda la diversidad de los sectores de la producción, porque no es lo mismo un obrero de la construcción que un ejecutivo de la construcción o que un industrial o su técnico o un obrero, ¿no? Debe haber realmente una legislación laboral que se adapte a cada circunstancia y que haga que esta camisa de fuerza que hasta cierto punto ha sido la materia laboral se flexibilice en beneficio de la producción y sobre todo del empleo, porque la prioridad es el empleo. Ahora, ¿estas medidas con qué se van a complementar? Hay contratos de inversión, señora ministra. ¿Cómo se van a complementar estas medidas? Porque el país requiere inversión. Y una de las cosas que también contempla estas medidas dice, vamos a exonerar de impuesto a la renta durante 5 años a la repatriación de capitales durante los próximos 12 meses. ¿Cuánto se espera repatriar? Y ¿cómo se piensa implementar estos contratos de inversión que son fundamentales para la reactivación de la economía, considerando que el Estado ecuatoriano a través del gobierno central ya no tiene la misma capacidad de endeudamiento que ha tenido y hay que poner en operación al país? Verá, en general se trata de tener todo un clima de estabilidad y confianza que motive al nacional a invertir, a atraer capitales que quizás tiene afuera y los capitales extranjeros a venir. Para esto un instrumento valiosísimo son los contratos de inversión. Y yo he recibido también muchos comentarios, porque se habla de opiniones en contra, pero también créanme que he recibido felicitaciones y he recibido el parabién de muchos empresarios que han firmado contratos de inversión y que me dicen, vea, me alegro porque gracias a este contrato de inversión, no solo que mantengo los incentivos, sino que mi impuesto a la renta sigue en el 22%. O sea, los contratos de inversión mantienen las condiciones de incentivos para la producción y la inversión. Y eso es importantísimo. Esos contratos de inversión están blindados a los términos acordados. Así es. Y se trata de esta manera de fomentar la inversión nacional y extranjera y además que sean un instrumento que viabilice la firma de alianzas público-privadas, que son importantísimas en esta época porque el gobierno y el Estado en esta época de crisis fiscal, en que estamos endeudados, en que no se recibió la mesa puesta, ¿no?, necesita de un socio para encarar todas aquellas obligaciones que va a tener que cumplir, porque no porque haya crisis el gobierno puede dejar de cumplir con obligaciones como la educación, la salud, las vías. Y qué mejor, por ejemplo, en el sector vial, puertos, aeropuertos, carreteras, caminos, qué mejor un socio del sector privado que a las finales también puede administrar, ¿ya? Entonces, es importantísimo esto para reducir el gasto fiscal, para generar inversión, para generar más empleo y para que también el sector privado, fuera de lo que llamamos ya alianzas público-privadas, el sector privado pueda invertir con tranquilidad de que va a tener sus incentivos fijos, que el contrato está blindado y que sus condiciones se mantienen. Muchas veces se hablaba de la estabilidad, de la falta de confianza que generaban los continuos cambios. Ahora está la palabra del señor presidente de que no van a haber cambios. Todo cambio se dará a la baja. Si es del impuesto a la renta, iremos bajando 1 punto anualmente. Queremos que la economía progrese, que le vaya bien para ir reduciendo esta carga impositiva. Ese tema de la disminución progresiva del impuesto a la renta para regresar a los niveles, a los niveles que estamos actualmente, ¿es una decisión tomada? Porque eso no quedó claro. O sea, el presidente de la República lo que dijo es cualquier ajuste tributario, queremos estabilidad tributaria durante los próximos 4 años, pero cualquier ajuste tributario será a la baja. Es decir, pero eso ya es un compromiso, un 1% progresivo.
¿Menos Por supuesto. en disminución? Es ¿Ya es una decisión tomada? Así es un compromiso del señor presidente, así como lo es el bajar las tasas de interés de los créditos para producción y de los créditos para la micro, la pequeña empresa, la economía popular y solidaria y el artesanado. Eso ya es una decisión tomada, así como para la repatriación de capitales. Se está estudiando unas tasas realmente bajas de acuerdo a lo que es el promedio en Latinoamérica. Y esto yo creo que va a ser un incentivo para que los más de 30.000 millones que están afuera puedan regresar al país. El presidente de la República también dijo que es hora de usar la tecnología, refiriéndose evidentemente a la billetera electrónica. En ese sentido, ¿cómo apuntala la billetera electrónica a esta dinamización y reactivación de la economía que usted hace referencia, señora ministra? Creo que genera mucha confianza el anuncio de que cooperativas, banca privada vayan a ser los sujetos que operen realmente este mecanismo, que es un mecanismo, en realidad no es un fin en sí, es un mecanismo, ¿ya? Entonces yo creo que eso genera mucha certidumbre. Por supuesto que el Banco Central sea un ente rector, bueno, ese es el papel del Banco Central y siempre lo ha sido, ¿ya? El mecanismo estará en manos de cooperativas, banca privada, banca pública también, y me parece que ha sido positivo el mensaje. Ahora, quiero volver al tema de la inversión, señora ministra, y quiero volver a este tema por una declaración suya antes de estas medidas, mucho antes de estas medidas. Usted se estableció como meta el hacer crecer la participación del sector industrial en relación del PIB en 2 puntos adicionales. Y eso es bastante. Estamos hablando de por lo menos 2.000 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Cómo lo piensa hacer? ¿Estas medidas son suficientes para aquello? ¿Para hacer incrementar en 2 puntos del PIB al sector industrial? Sí, valga la pena recordar, en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario tuvimos una primera etapa que culminó con la entrega de la propuesta. Esta fue una etapa de análisis, de ir a conocer en territorio todas las necesidades de los sectores productivos del país. Pero no nos quedamos en una propuesta, nosotros tenemos ya armada una agenda productiva con un sistema de inteligencia productiva con el que vamos a llegar a territorios y además con un programa de desarrollo en todas las provincias, yendo a lo que es la matriz productiva y las vocaciones productivas. O sea, paralelo a la concreción de la propuesta, trabajamos para ver de qué manera técnicamente hacemos que cada sector pueda desarrollarse, ¿sí?, en cada sitio del país. Aquí no queremos regiones olvidadas y en ese sentido vamos a tener un programa muy completo que además va a estar a entera disposición de la ciudadanía para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo, qué políticas se están desarrollando. Solo con el plan Casa para Todos ya tendríamos suficiente para dinamizar no solo el sector de la construcción, sino más de 8 sectores conexos, que significan el aportar con el 85% del componente de ese plan Casa para Todos tiene que ser nacional. Eso significa producción nacional. Solo con el plan Casa para Todos yo creo que estaríamos llegando a ese 2% anual de crecimiento en la industria. Ahora, con todas las ejecutorias que vamos a tener y con todo este tipo de acciones y políticas coordinadas que vamos a tener además a través del Consejo Sectorial de la Producción, que lo preside el MIPRO, el Ministerio de Industrias y Productividad, vamos a tener un trabajo concertado, de la mano con los actores, en permanente diálogo, porque aquí también hay algo importantísimo y que no se dice mucho. El diálogo siembra prosperidad. Un país que está unido y que trabaja en función de un objetivo va a salir adelante. Ahora, ya se han visto otros ejemplos. Usted me menciona el tema Casa para Todos, pero como parte de todo este encadenamiento que puede incentivar la producción nacional. Pero ¿ya está claro el financiamiento del plan Casa para Todos? ¿Está claro aquello? El financiamiento, claro que sí. Para este año el presidente declaró que habían 500 millones a disposición y el plan se está ejecutando, ¿sí? Pensamos que vamos a tener esta oportunidad de desarrollar que esto cuesta este plan. Más que 500 millones, ¿no? Así es, son casi 5.000 millones. Por eso. Para los 4 años. Sí, pero recursos habrá. Créame que recursos habrá. Además que
Una parte de las casas son para donar a los que más necesitan y no tienen cómo adquirir, pero la otra proporción de las casas se vende con facilidades, pero va a tener su retorno. Cuando yo le pregunté de cómo pensaba incrementar al sector industrial en la participación del Producto Interno Bruto, usted me hablaba que ya tienen un plan estratégico sistematizado en las particularidades, especialidades y potencialidades de cada una de las provincias. Entonces significa que van a coordinar con los gobiernos autónomos provinciales en el sentido de las agendas de desarrollo de cada una de las provincias. Y si es así, ¿por qué no se consideró incentivos territoriales para la inversión? Sí los hay. Sí los hay. Se está subiendo el techo de los recursos que pueden recibir los GATS. También eso es parte del proyecto de ley orgánica que irá pues en forma emergente a la Asamblea. Que no se lo mencionó en todo caso en la cadena. Probablemente no, pero antes sí hubo declaraciones de algún funcionario, este momento no lo recuerdo exactamente, pero que sí dijo que se subía el techo de los recursos que pueden recibir los gobiernos autónomos descentralizados. Y sabe que es importante porque estamos trabajando también en función de vocaciones productivas. ¿Para qué? Para que la inversión de recursos, que ahora son escasos y que hay que ser muy racionales para utilizarlos efectivamente, que se dediquen a aquello que produce la región. No podemos ir a querer producir industrializados de madera en una provincia que no tiene esta materia prima, pero sí lo vamos a hacer en función de las vocaciones productivas, que estos son estudios que estaban archivados y que los hemos sacado y los hemos actualizado precisamente para actuar ya de manera más efectiva. Ya estamos terminando este primer bloque, señora ministra. Fortalecimiento de la dolarización es otro de los objetivos del gobierno nacional. Para fortalecer la dolarización, si hacemos una operación, simplemente tenemos que tener balanza comercial positiva. Pero en ese sentido, o en ese concepto de balanza comercial positiva, ¿cómo también no perjudicar al sector comercial? Porque ellos dicen, bueno, nosotros estamos trabajando en el comercio, el rubro importación es importante y nos castigan en ese sentido. Una de las pruebas es que de pronto no se sienten satisfechos con el tema de la medida de la subfacturación. Yo creo que la subfacturación en las aduanas perjudica a todo el país y que ningún empresario y ninguna persona, ningún ecuatoriano puede estar conforme con esto. Creo que lo que se va a hacer en cuanto al comercio exterior es una política que va a incentivar las exportaciones y racionalizar hasta cierto punto importaciones que, cuando son materias primas para producir, merecen un arancel más bajo y hasta cero arancel. Cuando son insumos intermedios también bienes de capital, ¿sí? Pero en los bienes de consumo habrá que ver cuáles no resultan perjudiciales para la industria nacional. Y esto quiero decirle, no tengo mentalidad proteccionista. Yo creo que el comercio exterior y la dolarización hay que sostenerla en función de productividad, de exportaciones y no de restricciones. Pero ¿cómo armonizar considerando que el sector comercial es un gran generador de empleo en el Ecuador? Estadísticamente es así. Sí, yo lo que le pido es no nos adelantemos. Hay que ver cuáles son las partidas que están en estudio este momento. Entiendo que entre la SENAE, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía y Finanzas. Espero tener acceso a esa lista y poder también dar una opinión al respecto, porque sí creo que el Ministerio de Industrias debe darla, precisamente por ser el Ministerio de la Producción y de la Productividad. Señora ministra, ¿algún mensaje para la ciudadanía? Que tengan confianza. Estamos trabajando para días mejores para todos los ecuatorianos. Realmente queremos prosperidad para todos y a eso se encaminan todas nuestras acciones y el señor presidente lo ha dicho. Señora ministra, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado este primer bloque. En el segundo bloque, como lo había anunciado, viene Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha, por cierto, y Iván Carballo, experto tributario, integrante del colectivo Proponle y empresario. Venimos de inmediato, luego de una brevísima pausa. Iván Carvalho, secretario ad hoc del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, integrante del colectivo Proponle, empresario. Lucía Calderón,
presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, presidente de la Confederación de Cámaras Provinciales de Economía Popular y Solidaria, auditora, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, MBA en Administración de Empresas. Continuamos, amigos televidentes. Bueno, en el primer bloque estuvimos a la ministra de Industria, como ustedes ya vieron, para hablar a propósito de las medidas del plan económico que compartió el presidente de la República en esta semana que está terminando. La idea es que en este segundo bloque estén actores directos de la economía y también va a estar un secretario ad hoc el secretario ad hoc del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Comienzo con la dama, Lucía Calderón. ¿Un plan económico orientado a la recaudación o a la reactivación de la economía? Confiamos 100% que sea a la reactivación de la economía. Tenemos, como sector de la economía popular y solidaria, el que represento, tenemos toda la confianza de que las medidas que responsablemente han sido tomadas desde el Gobierno Nacional van a favorecer nuestras plazas de empleo que tanto estamos requiriendo. La confianza tiene que ver con la fe y una expectativa, pero yo pregunto por el contenido de las medidas. ¿Esas medidas a usted le llevan a concluir que va a reactivar la economía? Desde el punto de vista de las medidas que favorecen a mi sector, por supuesto, existen temas, por ejemplo, de institucionalización de la economía popular y solidaria. Un tema prioritario que se ha dado desde ahí es que, por ejemplo, se ha creado una subsecretaría de Economía Popular y Solidaria que no existía antes. Es un producto generado a partir del Consejo Consultivo Productivo Tributario. El que se nos reconozca con un modelo específico de seguridad social a la economía popular y solidaria, para nosotros es una ganancia. Para el sector productivo al que represento es una ganancia enorme. Entonces, depende de desde dónde se está mirando. Ya vamos a ir desarrollando, pero la institucionalidad tiene que ver no con la letra, sino con la eficacia. Y ya vamos a medir eso. Patricio Alarcón, ¿reactivación o recaudación? Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto de compartir esta entrevista con Lucía e Iván. Mire, nosotros estamos un poco sorprendidos con lo que ha sucedido, ya que el presidente dijo nada para los empresarios sin los empresarios. Pero han venido conversando como 4 meses. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién habló de subir el impuesto a la renta? ¿Quién consensó 3 puntos más al impuesto a la renta? ¿Algún líder gremial? ¿Algún empresario? Mire lo que sucedió. Cuando se reformó el COPSI en el 2010, se bajaron los 3 puntos paulatinamente para no afectar la recaudación. ¿Y ahora qué sucede en el 2017? 3 puntos de una para el próximo año. Entonces, el sector privado sí puede aguantar el golpe, pero el sector público no puede aguantar el golpe. Pero la propia ministra, y lo interrumpo solamente para el análisis, la propia ministra dice que se va a desgravar ese mismo 3% en un punto anual hasta regresar a los niveles que estamos ahora. Sí, pero ¿qué es lo que sucede el próximo año? Se sube el impuesto a la renta en 3 puntos. ¿Quién llegó a ese acuerdo? Mire, ¿y qué es lo que sucede? Hemos retrocedido, si es que hablamos en términos de liquidez, para las empresas que generan el 80% del empleo, porque aquí está el cuadro claro. Las empresas medianas y grandes generan el 80% del empleo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por un lado, se sube el impuesto a la renta. Por otro lado, no se elimina el anticipo del impuesto a la renta. Se lo devuelve en 2 periodos mediante notas de crédito. Entonces, no se cambia la fórmula de cálculo, que es algo importante. Entonces, yo igual, en septiembre y en junio, tengo que ir a buscar la liquidez necesaria para pagar este impuesto a la renta. Lo cual significa carga financiera. Carga financiera. ¿Quién? El sector. Mire, y el sector, nosotros nos sentimos, nos invitaron a una mesa del diálogo, hablamos de propuestas y nos sentimos como el joven que va con expectativas de una fiesta para bailar, para conocer una niña, y de repente pues, va a la fiesta y le pegan en el piso y sale maltratado y se va a la casa a dormir triste. Porque mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Además, ¿quién habló acerca de un consenso para subir partidas arancelarias? Están analizando 375 partidas de arancelarias. 4.600. Sí, pero igual, a alguien le va a afectar eso, al sector importador, el que va a pagar los platos rotos. Y más preocupante aún, ¿quién habló de tasas en el consenso? Entonces, ahora
hablan de una tasa de 10 centavos por unidad de manejo en la aduana. Y esto, en teoría, para combatir el contrabando. Entonces, mire, no es lo mismo que me digan, sí, si es que mi unidad de manejo, y esto me invento porque no lo conozco a fondo, tenemos que analizarlo, pero si es que yo cobro 10 centavos sobre la importación de un teléfono celular, eso no representa nada. Pero el ejemplo que usted dio, si yo cobro 10 centavos sobre un kilo de soya y la soya tengo un costo de FOB, por darle un ejemplo, o CIF, de 20 centavos, entonces eso ya es una tasa del 50%. Entonces es gravísimo. Aranceles, tasas, más tramitología van a implicar esas tasas. Más impuesto a la renta y no eliminan el anticipo al impuesto a la renta. Entonces, mire, esto, el país sale perjudicado, porque al final del día esto no va a reactivar la economía. Y mire, le voy a decir, es recaudatorio, y no lo digo yo, esto lo ha dicho el ministro de Finanzas. Patricio Alarcón, ya vamos a volver con usted, pero ¿no están siendo muy exigentes con el gobierno? Es decir, nada con los empresarios, sin los empresarios, pero ustedes le están pidiendo al presidente de la República que renuncie a la competencia de dictar política pública. No. Íbamos a trabajar juntos para llegar a un consenso para el bienestar del sector productivo, para generar más fuentes de empleo y para reactivar la economía. ¿Van a seguir dialogando? Pero por supuesto. Ok. Ya me quedo ahí, voy donde el secretario ad hoc del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. ¿Usted ha escuchado? ¿Le lanzo la pelota? Porque yo no tengo que responder aquí, ¿es usted? Algunas precisiones sobre lo dicho este rato en este momento por Patricio. Respecto de la fórmula de cálculo del anticipo de impuesto a la renta, sí existe ya un cambio, y existe un cambio que, ojo, no es consensuado, no es acordado, sino que constituyó parte de las propuestas y asimismo el señor presidente de la República ha aceptado parte de esa propuesta. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se va a reducir de la fórmula de cálculo en la parte de costos y gastos todo lo referente a sueldos, salarios, beneficios y nuevas inversiones en activos productivos que se realicen durante este ejercicio. Respecto de la revisión de partidas arancelarias... El problema es que eso no se lo dijo en la cadena. Bueno, hay algunas precisiones que no... Okay. El vamos a las precisiones, el espacio de tiempo no le permitía, acá, señor presidente, posiblemente dar esas precisiones, pero que son cuestiones que el hay Servicio de Rentas de Internas que no necesariamente tiene que decir el presidente. Pero vamos. Ahora, en lo siguiente, respecto de la revisión de partidas arancelarias, nada para los empresarios sin los empresarios, y ese diálogo continúa. Las partidas, como habíamos conversado con Patricio en otro espacio, las partidas van a ser revisadas conjuntamente con los empresarios. Las 300 y pico. Así es. La ministra acaba de decir hace un momento, dentro de su participación, que está teniendo acceso a esas partidas, esas 375 partidas, y al análisis de las partidas también que tendrán esta tasa, esta tarifa de control de los 10 centavos. Entonces, apenas tenga ella acceso a ese listado, por supuesto, se hará un llamamiento nuevamente al Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para revisar una por una y analizar con ellos todas las afecciones que podrían dar. Eso significa que el Consejo Consultivo no desaparece, continúa en las negociaciones y continúa en los detalles. El decreto 50 es muy claro, da el inicio para el Consejo Consultivo, mas no da un fin. No tiene un tiempo. Es que esa es la parte que a mí me preocupa cuando las cosas no tienen un fin. Pero bueno, vamos, Patricio Alarcón. Ahí hay algunas observaciones o descargos de parte del secretario ad hoc del Consejo Consultivo. Sí, mire, la fórmula de cálculo tiene que ir mucho más allá, porque es compleja. Ahora se cobra el anticipo de la renta sobre los activos. Entonces, si usted crece en activos, si usted es más exitoso, le cobran más anticipo al impuesto a la renta. Sobre las ventas, o sea, que si usted vende, también le cobran el anticipo al impuesto a la renta. Entonces, es una fórmula que igual permanece siendo un impuesto mínimo. Y ahora se sube el impuesto a la renta y por ende baja el margen del anticipo. O sea, igual calculan sobre 25%. O sea, voy a terminar deduciendo menos anticipo al impuesto a la renta porque me suben el impuesto a la renta. Eso es lógico, es básico. Para mí no tiene mucho sentido trabajar además en tasas aduaneras, porque en el mundo, ¿cómo funcionan las aduanas? Verifican con información internacional a qué precio se debe facturar del exterior, por dar un ejemplo, un par de zapatos. Y esto existe la información y se cruza la información. Entonces, el contrabando no se combate con más tasas. El contrabando se combate
bajando y liberando las importaciones, bajando las tasas. Y esto es lógico. Y mire lo que sucede en nuestro país, el Ecuador. Es un país donde es costoso ya comprar bienes de consumo. Pero por lo menos tenemos estabilidad en la capacidad adquisitiva con el dólar. Puede ser costoso, yo prefiero a veces eso. Pero no es así, no es así. Pero pregunto, porque liberar las importaciones no es atentar contra la balanza comercial, jamás. Ergo dolarización, ¿por qué no? No, mire, porque las importaciones tienen un límite. Las importaciones se regulan con el poder adquisitivo, con el mercado. Si yo libero una importación, la gente no es que tiene más dinero, el PIB no es que está creciendo. Entonces, no es que yo, porque libero las importaciones, me van a comprar muchísimo más. No, no es así. Es el ejemplo como la taza de café. En esta taza de café seguramente entran 250 mililitros, no entra más café. La dolarización se ajusta sola. Hoy día en otro espacio compartimos, mire, esto es simple. ¿Con qué plata compra el importador? Con su capital de trabajo, con su línea de crédito bancaria o compra con el crédito directo del proveedor de afuera. Lo que no debe permanecer, o lo que no se debe hacer es seguir gastando como se gasta a nivel público. Porque ahí sí el Estado tiene que requerir fuentes de financiamiento. El presidente ya dijo, vamos a reducir el déficit fiscal. Pero no es así. Y hasta el 2020 lo dejamos en cero. No, porque las cifras no coinciden. Habla de un 4,7%, el déficit fiscal es superior, llega a más del 6%. Ahí no coinciden las cifras. Y mire, para que vea que las políticas son recaudatorias. El ministro de Finanzas dice que de esta manera van a recaudar 1.900 millones de dólares y el Estado va a bajar el gasto en 500 millones de dólares. ¿Qué le 1.600 millones netos, dijo. Netos. Ok, pero, vale. Vamos donde Lucía. Lucía, ¿qué tienes que decir al respecto? Simplemente que esperemos, por favor, a la precisión de los detalles por una parte. Además, acerca de nada para los ecuatorianos y los ecuatorianos, doy fe de que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario fue un espacio que a carta cabal demostró lo que el presidente Lenín Moreno dijo en este caso. Y Patricio, o sea, me parece que cuando usted menciona que prácticamente nada ha recibido el sector empresarial o algo así, no podemos ponernos en esa posición porque aún no hemos recibido el grueso de esas 120 quizá o 110 propuestas que en realidad se van a plasmar y que van a aterrizar a una realidad. Entonces, además de todo, yo sí invito, como siempre lo he hecho en el espacio, a un poquito ponerse la camiseta del Ecuador en este sentido. Sí. ¿Cómo es posible que se haya llegado a tomar estas medidas? Porque, bueno, ha habido unos niveles de evasión fiscal demasiado altos que en este caso ahí sí nos afectan a los pequeños productores, a los de economía popular y solidaria, cuando limitan nuestras importaciones. O sea, de hecho, mi respuesta es felicitar a las medidas que propenden a eliminar todo este tipo de evasión. Nosotros estamos, por eso fue nuestro discurso inicial y lógicamente respaldamos en ese sentido. En el caso de ustedes, Lucía, ¿cómo generar el encadenamiento con las empresas medianas y grandes de acuerdo a estas medidas? Porque eso es fundamental. Por supuesto que sí. En el día en el que nosotros presentamos el documento de propuestas de políticas, mi persona le hizo la entrega de un documento, de un proyecto de encadenamiento productivo preparado por justamente Comité Empresarial Ecuatoriano, FEDEXPOR, Artesanos y Economía Popular y Solidaria, en donde se demostraban parámetros y estudios en los que es totalmente posible. De hecho, no se ha inventado nada, es algo que existe y que ha dado muy buenos resultados en otros países. Por ejemplo, apostamos a eso, vemos que existen buenas posibilidades en el servicio de rentas internas. Fuera de cámaras ponía en duda si la empresa mediana y grande no crece, esos encadenamientos no van a ser efectivos, decía Patricio Alarcón. ¿Qué respuesta le daría? El sector de la economía popular y solidaria, el que estoy representando, desde el sector real, represento a casi 1 millón de personas que somos mano de obra, sin tomar en cuenta, digamos, a 5 millones de personas que son el sector financiero popular y solidario. Pero en todo caso, ese 1 millón de personas a las que estoy representando, somos fuerza productiva, somos mano de obra. Prueben nuestra capacidad. Nosotros somos capaces de demostrar capacidad en trabajo, de exportar en algún momento. ¿Por qué no hacerlo? Tenemos que llegar a eso. Pero bueno, vamos donde Iván Carballo. ¿Vamos a deducir menos? A ver, dice Patricio Alarcón. En el tema de anticipo de impuesto a la renta, más allá de lo que acabé de puntualizar respecto de los sueldos, salarios y beneficios, más las inversiones de activos productivos, existe también el cálculo del TIE, que es algo bastante técnico, que es un índice de devolución del anticipo de impuesto a la renta.
Este índice de devolución viene dado con un promedio, inicialmente era 2.4%, el promedio general de pago de anticipo de impuesto a la renta, perdón, de las empresas. Es decir, por cada $100.000 facturados, yo pago $2.400 de impuesto a la renta. Ese es el promedio nacional. El SRI luego hizo unos estudios para el año 2016 en donde quitó todos los extremos, todas las compañías que tienen márgenes de utilidad muy altos y aquellos que tienen muy bajos. Retirando ahí ese sesgo, se determinó que el TIE representa 1.7%, es decir, de cada $100.000 que vendo, $1.700 son impuesto a la renta. Ahora, el Servicio de Rentas Internas ha propuesto tener un TIE sectorial, en donde muchas compañías, veíamos el caso ayer, el sector automotriz, está cerca del 0.9% el TIE. Ahora, en el ejemplo, si es que yo pagué de anticipo de impuesto a la renta $2.000, es decir, tengo un TIE por esa empresa de 2%, y tengo mi TIE sectorial de 0.9, yo tengo que deducir 0.9 por 100.000, 900. 2.000 menos 900, tengo derecho a devolución de ese anticipo de impuesto a la renta por 1.100. Es decir, hay muchos casos en donde se deduce más del 50% que se está pidiendo y que entrará ya como una liquidez adicional para la compañía. Ahora, pero también dicen, a medida que vamos desarrollando las actividades, voy incrementando activos, pero me castigan también igual porque tengo impuestos sobre los activos. Aquí una puntualización. Patricio decía este rato que por ser exitoso al tener más activos me castigan. A ver, tener más activos no necesariamente es ser más exitoso. Estoy pidiendo como empresa tener mayor liquidez. Y la liquidez no necesariamente se gana comprando más activos, porque son realizables y tienen otra categoría. Regreso donde Patricio Alarcón. Ahí hay algunas observaciones de parte del secretario ad hoc del Consejo Consultivo Productivo y además la respuesta en cuanto a los encadenamientos y en cuanto a ponerse la camiseta del Ecuador. Mire, ¿Por dónde quieres comenzar, Patricio? Poniéndote la camiseta del Ecuador, me imagino. Bueno, poniéndome siempre la camiseta del Ecuador y por eso trabajamos y el comercio genera un factor multiplicador en la economía. Cada dólar que llega al Ecuador por medio de una importación se reinvierte también en el Ecuador por medio de pagar a los empleados, que los empleados también salgan a consumir. Pero bueno, en general, mire, si es que las empresas medianas y grandes no crecen, la economía popular y solidaria no va a crecer por más que tenga la mejor mano de obra del mundo. Eso es un hecho. Hay que dar condiciones a los grandes y condiciones justas a los grandes para que puedan apoyar a los chicos. Eso es básico, simple, sentido común. Si hablamos del tema, mire, estas fórmulas del TIE, a mí no me queda claro. Yo lo que sé es que yo pago 22% de impuesto a la renta, me están subiendo el 25% del impuesto a la renta, y si es que le suma el 15% de participación de los trabajadores, el impuesto y la carga fiscal es alta. Lo del TIE me puede sonar bien, pero ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Existe un estudio hecho por las cámaras, esto por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que básicamente demuestra que si suma el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la renta, los negocios medianos y pequeños pagan una tasa de alrededor del 40% de Y con esta introducción Entonces, o distinta que es el tema sectorial que dice Iván. No, y mire, no sé, me confunde un poco el tema sectorial, pero yo lo que le digo, todo este tipo de medidas, y la economía hay que verla como una sola, no puede hablar solo de exportadores, solo de la economía popular y solidaria, solo de la pequeña industria, solo de la industria, tiene que hablar del comercio, de la construcción, del transporte, de todas las industrias. Y le digo, estas medidas que se están tomando, como el anticipo del impuesto a la renta, de una manera similar al anticipo del impuesto a la renta, castigan el éxito. Porque claro, si usted factura hasta $100.000, si usted factura hasta $25.000 mensuales, no paga el anticipo del impuesto a la renta. Pero si usted pasa de $25.000 mensuales, ya paga el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, mientras más grande soy, más impuestos me cobran. Y es el error conceptual que existe en este país. Uno tiene que apoyar a que crezca la mediana empresa, a que crezca la empresa grande. Y veamos, ¿qué se considera de acuerdo al COPSI una empresa mediana y una empresa grande? Una microempresa factura de $100.000 a $1 millón. Una microempresa factura hasta $100.000. Una pequeña empresa factura de $300.000 a $1 millón. Y una empresa mediana y grande va de 5 millones para arriba. Entonces, mire, o sea,
no, tampoco es que se está beneficiando a la pequeña empresa. Una pequeña empresa factura hasta $1 millón al año. Gracias, Patricia Alarcón. Lucía. Una pequeña empresa sube su techo a $300.000, eso está también comentado, entonces hay una diferenciación ahí, una puntualización. Cuando el presidente de la República dice que de 8 de cada 10 propuestas de Consejo Consultivo fueron aceptadas, fueron manejadas de manera positiva, entonces no quiere decir que el gobierno hizo por poco y lo que quiso de su línea, no es así. Entendemos que el 80% que fue positivo fue manejado de la manera responsable y se lo preparó en mayoría. Está aquí Iván como secretario ad hoc, la mayoría que existía en cada mesa sectorial siempre fue del sector al que usted está en este momento representando. Entonces, desde ahí, todos los empresarios respetablemente tuvieron el espacio para mencionar todo lo que usted está ahora argumentando, y es muy válido, por supuesto, desde el punto de vista económico, desde temas estructurales, coyunturales y todo lo demás. El que se mencione una estabilidad tributaria genera muchas posibilidades de atraer inversiones también. ¿Qué quiero decirle, Patricio? Que no nos vayamos al sentido extremista. Yo estoy por el apoyo total a las medidas que se hayan tomado, porque entiendo que deben ser las más responsables. Yo vi sentado al sector público, al sector privado y con sus equipos técnicos consensuar y estudiar cada una de las propuestas que se iban a manejar. El tema de 3 puntos en impuesto a la renta, por ejemplo, seguramente tienen sus criterios para haber tomado esas decisiones. No fue tratado en el Consejo Consultivo, no fue consensuado por nadie, pero seguramente es una decisión del Gobierno nacional. Gracias, Lucía. Iván, a ver, se está hablando de fortalecer la dolarización y el empleo, pero también el presidente de la República ha hablado de que no ha existido una mesa servida y que existe una gran carga en la balanza de pagos. Este tema del impuesto a la renta, que es el que está el eje central de la discusión fundamentalmente, ¿por dónde está pasando entonces? ¿Es para salir de estos desfases fiscales que tenemos? Yo creo que debe puntualizarse un tema. Respecto del comercio, primero, la Cámara de Comercio de Quito obviamente estaba representada por el Comité. ¿Vas a hacerle una aclaración a Patricio Alarcón? Sí, algo breve. O sea, no estás respondiendo a mi pregunta todavía. Algo breve, Okay, le voy a responder eso enseguida. La Cámara de Comercio estuvo representada a través del Comité Empresarial Ecuatoriano. Más allá de eso, aquí está la tabla presentada por el Servicio de Rentas Internas en las mesas sectoriales. A ver si enfocan porque... En las mesas temáticas. Y dentro de estas mesas temáticas se observa que comercio tiene un TIE promedio de 0.9% para las empresas grandes, 0.8% para medianas y 1% para las pequeñas. Es decir, la devolución... Pero eso es una medida general para cada una de las cosas, para cada uno de los tamaños. Por supuesto, aquí está para los diferentes tamaños y además aquí está para agricultura, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, etc. O sea, cada sector tiene un TIE diferenciado a través del cual puede pedir esta devolución. Esto no está mencionado por el señor presidente porque ya existía el TIE. El TIE ya existía desde el año 2016. Pero es un problema grave realmente el haber descendido adecuadamente esta información por parte del Servicio de Rentas Internas. Si usted pregunta, muchos de los contadores de las empresas no tienen idea de lo que es un TIE. Y por ende, muchos de ellos no han aplicado este TIE en el 2016 y ahora deberán hacerlo y tienen la oportunidad de hacerlo. Más allá de eso, existe también la oportunidad que, esto repito, es anterior, de que los sectores vulnerados o vulnerables puedan pedir la exención de pago de anticipo a través del Servicio de Rentas Internas o a través del Ministerio Rector. ¿Cuál fue el objetivo entonces del incremento del 3%? Este incremento del 3% obviamente tiene que ver con llegar a un equilibrio para poder pagar este nuevo esquema de drawback, por ejemplo. Este nuevo drawback que le bautizó la señora ministra Eva García hace un momento en la presentación. Esto va a ser más o menos $100 millones en el año 2018. A eso apunta entonces. Así es, o sea, de algún lado tiene que salir el dinero. Ok. Patricia, sabemos que tenemos ya un déficit de este rato y vamos a incrementar esos 100 millones más aún el déficit, pero el sector exportador tiene que ser apoyado, por supuesto. Para generación de divisas. Mayores cantidad de divisas y poder fortalecer así la dolarización, teniendo una balanza comercial adecuada. Ok. Patricio. Yo fui a una mesa sectorial y es a lo que yo fui, y creo que vamos a tener que buscar mejores negociadores pronto para poder, para que nos represente como sector gremial, porque hemos retrocedido. Nosotros estuvimos de acuerdo, inclusive con los ministros,
con los sectores de la economía popular y solidaria, con las cámaras de la pequeña y la mediana industria, en que se debe volver al cálculo anterior del anticipo a la al impuesto a la renta, que se debe ir bajando paulatinamente el impuesto de salida de divisas, que debemos llegar a una pausa normativa, no más impuestos. Entonces yo fui feliz, yo fui a mi mesa sectorial y salí confiado de que se iba a escuchar nuestra voz como uno de los principales generadores de fuentes de empleo en el país, que es el sector comercial. Nos podríamos quedar aquí hasta pasado mañana si yo empiezo a contar todos los problemas que hemos tenido durante los últimos años. Entonces, ahora que me digan, sí, ya estuvo bien representado por el comité empresarial. Señores, lamentablemente no se hizo caso, se hizo caso omiso a las propuestas del comité empresarial. Y volvemos con lo del TIE. Ahora sí que pueden llegar a bajarse al 0,9. A mí, la mayoría de socios de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador lo que piden es volver al cálculo anterior del anticipo a la renta o derogarlo. Deben tener sus motivos. Hablamos del ejemplo del drawback, como dice Iván. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se crea el drawback? ¿Y cómo iban a pagar el drawback? Era un impulso que le iban a dar al sector exportador porque no se renegociaron ciertos tratados, ¿no es cierto? Entonces, como se le iba a dar ese impulso, empezaron a cobrar sobretasas, salvaguardias, para poder devolverle esto al sector de exportador. Los señores siguen esperando. Ojalá, porque hay un problema que no es menor. Siguen esperando la devolución. Siguen esperando la devolución. Y mire lo que está sucediendo. Ahora, claro, ahora buscan un incremento, porque es lo que entiendo que está diciendo el señor Carvalho. Ahora están incrementando 3 puntos del impuesto a la renta para devolver a los exportadores. ¿A cuenta de qué lo van a hacer? Si cuando subieron sobretasas incrementaron la recaudación, porque la manera más fácil de incrementar la recaudación es con aranceles y sobretasas. ¿Qué les hace pensar ahora que les van a devolver ese impuesto cuando el déficit fiscal está alrededor de 6.000 millones de dólares? Permíteme ir entonces donde Iván de nuevo y después paso donde Lucía para que pueda responder. En el tema de las propuestas, se dice por parte de Patricio que no fueron tomadas en cuenta las propuestas del Comité Empresarial Ecuatoriano. Le doy lectura literal. Impuesto a la renta. Eliminar gradualmente el impuesto mínimo en exceso. Aceptado. 50% 2018 y de acuerdo a la mantención del empleo para el 2019. Segundo, eliminar el monto correspondiente a sueldos, salarios del rubro costos y gastos. Aceptado. Implementar mecanismos para agilitar la exoneración del anticipo de impuesto a la renta por haber tenido una afectación en su actividad. Aceptado. Analizar la profundización de la progresividad en el sistema tributario para sociedades. La progresividad es analizar cuál va a ser la nueva tasa de impuesto a la renta. Analizado. Impulsar la aplicación del impuesto único para actividades en el sector agropecuario. Ya en camino. Esto ya tenía el SRI desarrollado hace cerca de un año y ha ido desarrollando. Ahora, esto no es solamente Comité Empresarial Ecuatoriano. Aquí está FedExport, aquí está artesanos, aquí están economías populares y solidarias. La opinión de todos ellos es recogida en este diálogo. Señor, me quedan 3 minutos apenas. Permíteme ir con Lucía. Lucía, pero parecería que el tema pasa por los impuestos. ¿Pero qué pasa con el fortalecimiento de la dolarización y el empleo? Bueno, parecería que el tema pasa por los impuestos y perdóneme, Carlos, en este instante, que quisiera, la mayoría de los espacios son atraídos por el tema tributario y todo lo demás, sin embargo estoy representando un sector que tuvo solicitudes y que han sido respondidas en el camino y que van a ser respondidas después. Me gustaría mencionarlas. Por ejemplo, tenemos en el tema de acceso a mercados el encadenamiento productivo que ya le mencioné, totalmente positivo. Se va a favorecer Está enviado el proyecto está en el proyecto de ley que se le va a dar un 20% de deducibilidad adicional a las empresas que contraten con economía popular y solidaria, por ejemplo. Eso significa que es positivo y que se va a dar todo el impulso. También se pidió el tema de transparencia y eficiencia en las compras públicas, por ejemplo, a través del CERCOP, porque sentimos que el espacio de catálogo dinámico inclusivo que tenemos hasta ahora ha sido una gran oportunidad para la economía popular y solidaria. Sin embargo, necesita ciertas revisiones, necesita que nosotros estemos ahí en el día a día para arreglar, si se quiere, o para definir ciertos temas que no se han tomado en cuenta. Que se reconozca al sector de la economía popular y solidaria, que se reconozca su modelo de trabajo asociativo que está considerado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, nos permite que el Ministerio de Trabajo ahora sepa de nuestra existencia y sepa que existe un modelo económico popular y solidario que no existía. Generar economía de escala, asociatividad y pasar
de la micro a lo pequeño, de lo pequeño a lo mediano y seguir generando sus propios encadenamientos. Tenemos que empezar por algún momento Ok. y el espacio Consejo Consultivo Gracias, es el espacio Lucía. propicio Señores, para empezar. se me terminó el tiempo y en cada conclusión de ustedes podrán argumentar lo que quieran argumentar, 40 segundos cada uno. Patricio. Yo quisiera entender, ya que se habla de las propuestas que aceptaron, ¿cuándo se consensuó subir 3 puntos al impuesto a la renta? ¿Dónde se consensuó subir aranceles, 375 partidas? ¿Dónde se consensuó más tasas, una tasa aduanera, por ende más tramitología? ¿Dónde se consensuó? ¿Dónde se consensuó bajar el consumo? Castigar a la clase media cobrándole un impuesto a la renta sobre su 13º sueldo, que además afecta el consumo del 10 comercio en segundos. diciembre. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas para atraer inversión, para fortalecer el comercio y si es que, Gracias. lamentablemente, si es que el 86% de las propuestas fueron acogidas, pero en el 14% Gracias. no se solucionó lo transversal, entonces Gracias, no sacamos Patricio. nada. Perdón. Reclamas el incremento del impuesto a la renta y te incrementaste en el tiempo. Iván Carvalho. Ok, consenso, esto no se trataba de un consenso, sino de la presentación de propuestas, como lo declara el decreto número 50. El señor presidente recibe esas propuestas, pero él es el que emite la política pública, como bien decía usted hace un momento, Carlos. Y entonces, no es optativo, sino él tiene el derecho de emitir otras normas que le ayuden a poder recaudar más impuestos, inclusive. En el tema de atracción de inversión, se está promoviendo una ley de repatriación de capitales con una exención de 5 años del impuesto a la renta. Obviamente esto hay que estudiarlo bien 10 para que segundos. sea todo lo que esté fuera del GAFI. Y el tema del impuesto a las tierras ha sido eliminado también, que son cuestiones válidas que el señor Gracias. presidente ha tomado. Lucía, Sí, gracias. contigo termino. Muchísimas gracias. Si 8 de cada 10 propuestas han sido aceptadas, significa que en esta primera fase del espacio de diálogo ha concluido, ahora resta aterrizar a la realidad. Desde ahí lo que pido es el compromiso de las instituciones públicas que nos permitan trabajar cada una de estas hojas de ruta que fueron elaboradas y que fueron consensuadas con todos los actores, como mencionaba. Solo de esta manera sentiremos que el ofrecimiento del señor presidente ha sido plasmado. Gracias, Lucía. Gracias, Iván. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, amigos televidentes, siempre hay distintas ópticas de ver las cosas. Aquí damos insumos o facilitamos los insumos para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que lo que se presentó, para mí, no es un plan económico, sino líneas de acción. Habría que ver el desarrollo de todo esto para ver el impacto en la economía, en la reactivación económica, en el fortalecimiento de la dolarización y en la generación de empleo. Eso el tiempo nos los dirá. Un fuerte abrazo. Gracias, señores. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.